Buenas noches. Cantabria desde La Solana va a abordar ahora un asunto de máxima actualidad, en este caso de doble actualidad. Me refiero a todos los efectos del cambio climático sobre el globo, pero también especialmente sobre Cantabria. Vamos a intentar que dos superexpertos en temas tanto de biología como de movimientos marinos y también de cambio climático aborden este invierno tan extraño que estamos teniendo en toda España, un invierno que más bien parece primavera, y por supuesto todo lo que supone los efectos del cambio climático y la última cumbre sobre este tema que ha habido en París. Y para ello están con nosotros Alicia Lavín Montero, buenas noches. Hola, buenas noches. Que es la directora del Instituto Oceanográfico Español en Cantabria, la que dirige el centro aquí en nuestra ciudad. Y también está con nosotros Luis Valdés Santurio, otro superexperto en esta materia que ha dirigido el centro, igual que el que hay en Santander, en Gijón, y que después ha estado destinado en París, en la sede de la UNESCO, siguiendo toda esta cuestión del cambio climático, y ha asistido también a la cumbre del clima que se ha celebrado en París recientemente. Y que además, yo creo que está introduciendo, al menos para mí, algo novedoso, como es el antropoceno como asunto fundamental en la evolución del clima y supongo que de la incidencia que el hombre tiene sobre el clima. ¿Qué es el antropoceno? Bueno, el antropoceno es una manera que tenemos de clasificar la época en la que estamos viviendo. La historia de la Tierra se clasifica en edades geológicas, todos hemos oído hablar del terciario, el cuaternario, el cretácico, etc. Y la época en la que estamos, el Holoceno, yo creo que está ya pasada por la actividad del hombre sobre la Tierra. Cada vez que ha habido un cambio geológico de una era geológica, por la razón que haya sido, por vulcanismo, por asteroides o por la acción de la biología, ha quedado una huella en el sedimento que separa fácilmente o que ayuda a los geólogos a separar una época de otra. En la época en la que estamos actualmente, el hombre está moviendo tierra y generando residuos a una velocidad tal que ya estamos dejando una huella geológica en los sedimentos. Esta huella geológica es la que da cambio a una nueva etapa, que es la que denominamos antropoceno, donde la raíz de la palabra antropo, hombre, es la fuerza motriz que genera este cambio. El antropoceno, por tanto, sería un poco la huella que está dejando el hombre en la Tierra. Sí, evidentemente cada vez vamos dejando, se va significando más la huella que estamos dejando, se están acelerando los procesos, entonces es un tema muy actual y muy digno de estudiar. Bien, y recientemente, comentábamos al principio del programa, se ha celebrado la cumbre del clima, en la que han asistido prácticamente todos los países del mundo y en el que además se han aprobado una serie de protocolos. No es la primera vez que se aprueban protocolos y después hemos visto que se cumplen de aquella manera. ¿Cuál es la expectativa que ustedes tienen sobre, primero, las medidas que se han tomado, si son suficientes, y segundo, qué expectativas hay de que se cumplan realmente? Bueno, el tema de las conversaciones, de las conferencias de las partes de la Convención de las Naciones Unidas de Cambio Climático son negociaciones muy complejas porque intervienen muchos elementos que hacen a los Estados miembros frenar el nivel de compromiso que adquieren para, en este caso, reducir emisiones. Entonces, yo creo que ha sido un gran éxito de Francia, del cuerpo diplomático francés, empezando por el ministro de Asuntos Exteriores, Laurent Fabius, y por la ministra de Ecología, Ségolène Royal, en ir negociando diplomáticamente con cada cancillería los niveles de compromiso que cada país iba a adquirir en términos de reducciones. Y yo creo que estamos en un nivel de concienciación política de que realmente hay que tomar una acción inmediata sobre la reducción y la mitigación y adaptación al cambio climático, y en este sentido yo creo que hay que ser positivos. Es la primera vez que se logra pactar esto a este nivel. ¿Cuánto se va a cumplir y cuánto no se va a cumplir? Esto va a depender un poco de la cantidad
de generar fondos que sean capaces los países miembros de la Convención, porque uno de los objetivos era reunir un capital de 10.000 millones de dólares anuales para ayudar a los países en vías de desarrollo a acometer actividades. Así como si se han firmado unas reducciones de emisiones a 5, 10, 15, 20 años vista, en cambio la financiación aún no se ha logrado llegar a los umbrales de dinero de los que estamos hablando. Y estamos hablando de que hay que generar esa cantidad de dinero cada año. Luego, esa parte es la que de momento es más difícil de cubrir, pero yo creo que hay que ser optimistas. Es la primera vez que hemos sido capaces de firmar un acuerdo tan ambicioso como este. Y se habla del cambio climático, parece ya una evidencia que eso se está produciendo. Siempre se nos ha dicho que una de las consecuencias va a ser la elevación del nivel del mar. Bueno, ¿hasta qué punto se está notando ya esa elevación del nivel del mar, por ejemplo, aquí en Cantabria? Bueno, la elevación del nivel del mar, estamos hablando de unas cantidades de un par de milímetros, 3 milímetros al año. Luego, como la carrera de marea, o sea, como las mareas en Cantabria son bastante, tienen una carrera de marea, estamos hablando de 4 metros máximo, 3 metros, en mareas muertas 2 y pico. No, directamente no se nota, digamos, tanto. Cuando hay una prueba y cuando las cuestiones son más importantes es en el momento que hay temporales. En el momento que hay temporales, esa subida que podemos estar hablando de 10 centímetros o de 20 centímetros, depende del tiempo que consideremos, esa subida sí que es muy importante, el efecto que tienen estos temporales, o cuando coinciden con mareas vivas, como ha pasado en este último temporal, pues es cuando los efectos cada vez se van notando. Además de que parece que lo que propicia es el incremento de estos fenómenos fuertes, incremento de estos fenómenos, la intensidad de los fenómenos, y además, si eso viene propiciado por el incremento del nivel del mar, pues cada vez son más, digamos, dañinos, o digamos, cada vez el mar va retomando su protagonista en las zonas donde eran marinas, y ahora, en fin, se han hecho actuaciones humanas, y entonces es donde más problemas va a haber. Bueno, acabamos de padecer en Santander, bueno, en toda la costa del Cantábrico, pero en Santander y en otras localidades, un temporal fortísimo. ¿Cómo se puede calificar este temporal que acabamos de pasar y qué efectos más o menos ha causado? Bueno, el temporal, las olas han sido de más de 10 metros, luego el temporal es muy intenso. Hace 2 años, estamos hablando ahora del invierno 2016, hace 2 años el invierno de 2014 fue muy duro, precisamente porque hubo muchos temporales de esta intensidad tan alta. Entonces, estos temporales, si coinciden con mareas vivas, como está pasando, como ha pasado estos días, con mareas de 100, 104 de coeficiente, pues los resultados son bastante importantes. El año 2015, por ejemplo, pues estuvo más tranquilo, no hubo de esos temporales gordos. El 2014 fue terrible porque hubo muchos y seguidos, y este año pues ya nos ha venido el primero para decirnos que aquí están los temporales, y que los temporales, pues eso, con más de 10 metros de ola, los temporales son muy fuertes, incluso con menos, sobre todo cuando coinciden con periodo de mareas vivas, y este ha sido un periodo de mareas vivas. Y bueno, pues los efectos son los consabidos en la costa, en las zonas más vulnerables. Sí, en la zona de la playa de los Peligros, Alicia tomó ayer unas fotografías donde toda la pasarela se la llevó el mar. Sí, hacía tiempo que no se llevaba la pasarela de los Peligros, que sí que es una zona susceptible. Claro, no es los daños que están causando en el Sardinero ni en otras zonas, pero la pasarela es muy interna, claro, en la bahía. Es casi un lago, la bahía al final es un lago grande, pero es casi un lago. Por eso la ola que había el martes por la mañana en la playa de los Peligros y en la Magdalena, pues era una ola como las de normalmente del Sardinero, y la pasarela la ha destrozado, la pasarela que presta pues eso, servicio a los ciclistas y a los viandantes por la playa, pues se la ha llevado completamente, la ha destrozado, queda un espacio muy pequeño, eso dentro de la bahía, en la parte, digamos, bastante interna. Así que, vamos, los fenómenos son muy fuertes. Bueno, y otra cuestión que yo creo que está en la conversación cotidiana de los cántabros es este invierno que estamos disfrutando, iba a decir padeciendo, no, disfrutando, en el cual
bueno, prácticamente en la frase popular, esta vez sí que al invierno parece que se le come el lobo, bueno, que no vamos a tener invierno porque realmente tanto las temperaturas como la lluvia, que ha sido escasa, etcétera. ¿Esto puede ser un síntoma del cambio climático? ¿Es una cuestión coyuntural? Bueno, yo creo que se juntan aquí varios factores. Uno, yo desde luego estoy convencido que es parte del cambio climático, pero otro es el proceso del Niño que se genera en el Ecuador del Pacífico con una cierta periodicidad. Este año es de mucha intensidad y está afectando a la modificación del paso de los anticiclones y de la formación de anticiclones a una altura más al norte de la que era la habitual, de tal manera que España queda en una zona empantanada donde tenemos muy buen tiempo ahora mismo. Lo que a mí me lleva a pensar la situación en la que estamos viviendo y por conversaciones que hemos tenido estos días es el cómo se está disociando los ciclos naturales de la vida del hombre. Yo recuerdo cuando vine a vivir a Cantabria en el año 89, fue una época de mucha sequía y la sequía era un problema regional importante. Ahora llevamos unos años donde tenemos muy poca agua, pero nadie habla de la sequía, porque como la agricultura y la ganadería ya no tienen el peso en la economía de la región que tenía, pues entonces valoramos mucho más el tener buen tiempo y poder estar en las terrazas y poder pasear. Entonces, de alguna manera, estamos disociando lo que es la vida ciudadana, la vida a la que nos hemos ido acostumbrando de los ciclos naturales, ¿no? Sí. No solamente el cambio climático afecta a la naturaleza, sino a la propia conducta humana. Claro, esa frase de hace buen tiempo la interpretamos porque hace sol y buena temperatura, pero para las cosechas, para el ganado, para lo que es la producción natural, no es tan bueno. Como los incendios, por ejemplo. Pues efectivamente. Entonces, cuando ya te llama y dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pasa para que en el mes de enero o diciembre esté ardiendo media Cantabria? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Como está todo tan seco, el viento sur viene soplando de continuo y las reservas del pantano del Ebro, pues están al 60, al 70, cuando el año pasado a estas alturas estaba que ya no sabían dónde eso, nieve ha caído 4 gotas escasas, no sé eso, y las grandes borrascas, lo que decía Luis, van todas hacia el norte, o sea, la borrasca la ves unos borrascas en el mapa del tiempo, las isobaras, ves unas borrascas impresionantes, pero van hacia el norte en el Atlántico y todo lo más nos viene el oleaje que nos está llegando, pero desde luego no la borrasca, no el temporal de lluvia, no las precipitaciones, la nieve, todo lo que en invierno nos enriquece para el resto del año, nos mantiene el agua y para todo. Bueno, en todo lo que es el proceso del cambio climático se ha hablado muchas veces de la necesidad de cambiar el modelo de producción de energía, pasar del petróleo, el carbón, la energía nuclear, pasar a energías que llaman renovables, es decir, el viento, el sol. ¿Hasta qué punto ese cambio, que yo creo que sí se ha iniciado, pero hasta qué punto estamos todavía lejos de alcanzar la cota real? ¿Va a ser posible prescindir, no digo totalmente, pero en una gran parte de lo que son los combustibles fósiles? Bueno, en la cumbre de París se pactó unos niveles de reducción de combustibles fósiles que llevan implícito el uso de las reservas actuales que tenemos de petróleo, de gas y de carbón. De acuerdo con lo que se pactó en París, el 30% de las actuales reservas localizadas de petróleo tendrá que quedar sin explotar, aproximadamente el 50% del gas y el 70% del carbón, lo cual quiere decir que tenemos energía en combustibles fósiles suficiente para seguir manteniendo este nivel de vida, pero como no vamos a quemar más carbono, tenemos que ir buscando medidas de sustitución. Y ahí está la otra parte del problema a la que aludía usted al principio de la conversación, porque en la cumbre de París se han planteado muy buenos propósitos, pero todo esto pasa también por desarrollar la tecnología que nos lleve a fuentes de energía limpias. Y hoy por hoy no tenemos todavía suficientes sistemas de generación de energía que puedan reemplazar los niveles de consumo que tenemos. Ni juntando toda la energía eólica, ni la solar, ni la hidráulica se puede generar energía suficiente para
reemplazar el carbón. Y la única alternativa que queda es la energía nuclear, que es un debate que en algunos países han vuelto a abrir, mientras que en otros parece que se tiende a cerrar. Los ejemplos de Fukushima en Japón y la actual erupción de un volcán en Japón a 50 kilómetros de una central nuclear lleva a reconsiderar cómo y dónde hay que utilizar la energía nuclear. Pero hoy por hoy no tenemos todavía un sustituto de energía, y por ahí hay una vía de investigación tanto científica como tecnológica muy importante. Bueno, aquí en Cantabria históricamente hubo los llamados molinos de marea, que al final pueden reconvertirse para generar energía a través de las mareas, que como bien ha dicho la doctora, son fuertes. Estamos en una zona de mareas bastante intensas. ¿Es posible hoy en día compatibilizar la parte del impacto visual o ambiental de esos molinos de marea y crear algún sistema de energía maremotriz? Pues los sistemas de energía maremotriz van por instalaciones en las mareas. Y yo creo que la intensidad, o sea, hemos dicho que tenemos 4 metros de marea, 3 metros y pico. Creo que se necesitan mareas bastante más intensas para poder desarrollar sistemas modernos maremotrices. En la parte esta de Francia, donde hay esas mareas tan importantes, que tienen ya 10 metros, más de 10 metros, pueden ser unas zonas con la que la corriente de marea les puede dar una intensidad suficiente como para aprovechamiento moderno. Yo creo que los sistemas los anteriores no tenemos la intensidad como para aprovechamiento moderno de la energía mareomotriz. De las olas sería otro asunto, pero la energía mareomotriz tiene unas condiciones que ya los molinos de marea pues tienen el potencial que tenían y para lo que se usaban. Ahora también tienes que cerrar muchas zonas. Yo creo que no es un futuro... ¿Y el de la energía de las olas a través de esas boyas, que parece que ya hay alguna en plan experimental? Sí, la Universidad de Cantabria yo creo que tiene algunos prototipos, incluso a nivel de ensayo, en la costa de Cantabria para generar energía undimotriz, ¿no? Con el movimiento de la ola, lo cual bueno, es muy de agradecer que alguien se haya animado a financiar una experiencia que es pionera. El nivel de éxito, pues no estoy seguro, pero bueno, las olas es una de las zonas de más oleaje cantábrico del mundo. El mayor problema que tiene que nuestra costa es bastante corta y entonces normalmente para que haya menos impacto visual se tiende a poner estos sistemas de energía eólica marina offshore, o sea, bastante alejada de la costa. En Cantabria la plataforma es bastante estrecha, entonces no es como una zona muy adecuada para montarlo, pero sí para experimentar. Y yo creo que lo que están haciendo primero, el Gobierno de Cantabria impulsó en su momento, ya hace años, el desarrollo, el Instituto de Hidráulica, la Universidad de Cantabria también han estado trabajando con empresas en este tipo de desarrollo. Hay por lo menos 2 boyas en experimentación en La Maruca, enfrente de La Maruca, que están en experimentación, sobre todo de desarrollo tecnológico. Hubo una en Santoña, esa sí que de energía mareomotriz, con unos émbolos. Yo creo que eso han debido estar experimentando. No sé cómo está en este momento de desarrollo. También fue apoyado ya hace años por el Gobierno de Cantabria. Entonces, bueno, se están dando pasos en este tipo de energía, sobre todo porque fuera zona de experimentación, sobre todo en plan desarrollo I+D+I, o sea, desarrollo tecnológico y apoyo a empresas trabajando en esas líneas. Son líneas de futuro, pero bueno, pueden ser de futuro de Cantabria, pueden ser de futuro para implantar la tecnología que están desarrollando en el Mar del Norte o en algunas zonas donde las condiciones son aguas menos profundas, con lo cual es más sencillo. El anclaje. Exactamente, tienen otras condiciones, pero aquí lo que sí que se está haciendo un esfuerzo en desarrollo tecnológico y para desarrollar. Bueno, y al final muchas veces los ciudadanos de a pie se nos habla del cambio climático, del problema del crecimiento de la contaminación, de la emisión de gases, de la emisión de residuos, esto que muchas veces en los medios de comunicación aparece de esa gran isla de plástico que hay cerca de la Antártida, etc. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos de a pie, uno por uno, para mitigar este problema?
Bueno, yo creo que yo en la UNESCO he tenido que trabajar mucho con el tema de plásticos porque los plásticos, los políticos lo entendieron muy fácil. El plástico es un producto que se utiliza de una manera masiva desde mediados del siglo XX, con lo cual no es demasiado antiguo y se ha podido monitorizar desde la producción a los desechos, etcétera. Ahora bien, no existen esas islas de plástico y yo desde la UNESCO insistí muchas veces en que tenemos que separar lo que es el conocimiento científico de lo que son los mensajes que lanzan muchas ONGs. En este caso, una ONG muy poderosa de Estados Unidos lanzó la imagen de la isla de plástico y ha habido montones de campañas oceanográficas, mucha gente investigando en cuantificar los plásticos que hay en el océano y desde luego isla como isla no existe. Lo que existen son la circulación oceánica en el planeta hace 5 grandes giros, uno en el Pacífico Norte, Pacífico Sur, Atlántico Norte, Atlántico Sur y en el Índico, y en estos grandes giros sí que uno cuenta en las muestras más partículas de plástico que en otras zonas del océano, pero de ahí a que exista una isla física, no. Si existiera esa isla física, yo siempre digo lo mismo, cada día la estaríamos viendo en documentales en la televisión y no es así, con lo cual la primera misión de los científicos yo creo que es el ofrecer a la sociedad números fiables de lo que hay en el medio ambiente. El medio ambiente no está bien, pero también sabemos que actuando políticamente y con decisión se pueden corregir los defectos y el impacto del hombre en el medio ambiente. Hay muchos ejemplos, desde el uso de gasolina sin plomo a la corrección de los fluorocarbonados para reducir el impacto en la capa de ozono, los DDTs, etcétera. Yo creo que vamos a actuar a tiempo para corregir otros impactos del hombre en la Tierra. ¿Qué puede hacer una persona a nivel individual? Bueno, eso es más complicado porque uno puede intentar poner de su parte en corregir cosas, pero Alicia me contaba ayer el ejemplo del agua, ¿no? Que lo puedes contar, sí. Es que es muy ilustrativo. Curiosamente, que bueno, dices, bueno, vamos a concienciarnos, el agua es un bien, digamos, escaso y hay que... Entonces yo he estado mirando a ver cómo podía reducir en casa, o me ha coincidido a periodos que he tenido un poco consumo, o hemos estado menos en casa y entonces hemos reducido durante 2 trimestres un 10% cada trimestre la cantidad de agua que gastamos en casa. Total que llega la factura y entonces yo pensé que se notaría, puesto que la factura del agua tiene la componente de agua y tiene la componente de residuo del agua y todo, pues el disminuir por 2 trimestres seguidos un 10%, pensé que tendría implicaciones. Pues ¿sabe cuánto ha sido la cantidad? 1 euro ha sido la reducción por un 10%, que son 2 metros cúbicos de agua que he reducido. 1 euro era la reducción por 2 metros cúbicos. Entonces creo que hay que mucho por hacer. Claro, el ciudadano tiene que encontrar estímulos también. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias a Alicia Lavín Montero, muchas gracias a Luis Valdés Santurio, porque creo que ha sido muy ilustrativo esta charla en la que hemos contado algunas cosas y hemos desmitificado también algunos asuntos. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Muchas gracias a ustedes.